En un mundo saturado de información, la batalla por la verdad se ha vuelto más feroz y despiadada que nunca. Cada día falsedades disfrazadas de verdad bombardean nuestras televisiones y nuestros móviles buscando infiltrarse en nuestras mentes. Prepárate para adentrarte en un campo de batalla donde la verdad y la mentira colisionan sin tregua. Los bulos en la historia. Los bulos no son meros productos de nuestra era digital, son tan antiguos como la civilización misma. Han sido herramientas de manipulación y control, moldeando percepciones y dirigiendo el curso de la historia. Comencemos nuestro viaje en la antigüedad, una era donde la palabra escrita y hablada comenzaba a forjar imperios y a destruirlos. En la antigua Grecia, los bulos se tejían en los discursos de los oradores y políticos de Atenas, utilizados para desacreditar a rivales o para manipular la asamblea pública. Platón lamentaba cómo la retórica podía ser usada para el engaño, impactando decisiones que afectaban a toda la polis. En Roma, figuras como Cicerón y Julio César fueron maestros en el arte de la propaganda, utilizando rumores para reforzar o aniquilar reputaciones, una táctica que Octavio perfeccionaría en su ascenso al poder, difundiendo historias de traiciones y decadencia moral sobre sus adversarios, como Marco Antonio. Avanzando a la Edad Media, los bulos se convirtieron en armas aún más poderosas, amalgamando superstición y miedo. Historias de brujas y herejes que supuestamente conspiraban contra la cristiandad provocaron histerias masivas y violentas persecuciones. Durante el Renacimiento, la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg revolucionó la diseminación de la información. Los panfletos llenos de bulos se volvieron herramientas comunes en las luchas políticas y religiosas de la época, como se vio en la Reforma Protestante, donde tanto reformadores como católicos romanos usaron la impresión para esparcir interpretaciones distorsionadas y ataques personales que buscaban ganar seguidores y deslegitimar oponentes. En la era de la Ilustración, los bulos empezaron a tomar un nuevo cariz, sirviendo tanto para criticar como para defender el statu quo. La prensa jugaba un papel dual, fomentando el pensamiento crítico pero también esparciendo falsedades. Durante la Revolución Americana y la Revolución Francesa, los bulos eran herramientas estratégicas empleadas para inspirar a los revolucionarios o para sembrar terror entre los partidarios del antiguo régimen. El Gran Miedo de 1789 en Francia es un ejemplo palpable, donde rumores de una conspiración aristocrática para aplastar al Tercer Estado provocaron pánico y motivaron a la toma violenta de la Bastilla y al estallido revolucionario. En el siglo XIX, con el crecimiento de los imperios coloniales y la consolidación de los estados nacionales, los bulos se utilizaban para justificar la expansión imperialista y el control sobre las colonias, pintando a los pueblos no europeos como bárbaros o infantiles, necesitados de la civilización occidental. Durante las guerras mundiales, los bulos alcanzaron una sofisticación sin precedentes, con los gobiernos estableciendo unidades enteras dedicadas a la propaganda para desmoralizar al enemigo y fortalecer el espíritu nacional. Como podemos ver, a través de los siglos, los bulos han sido un elemento constante en la manipulación de masas, utilizados por aquellos en el poder para mantener su estatus o por aquellos que buscan desafiarlo. Con la llegada de la era digital, estos engaños antiguos han encontrado un nuevo y potente vehículo de expansión: el Internet. Los bulos han encontrado en las tecnologías digitales un aliado formidable. Internet y las redes sociales han revolucionado no solo cómo comunicamos, sino también cómo se difunden las mentiras. La rapidez con la que la información se comparte y se consume en plataformas como Twitter, TikTok y WhatsApp ha creado el ambiente perfecto para que los bulos florezcan y se propaguen a un ritmo antes inimaginable. Uno de los ejemplos más notorios y reveladores de cómo los datos personales pueden ser utilizados para influir en la opinión pública y fomentar bulos se encuentra en el escándalo que involucra a Facebook y Cambridge Analytica. Este caso no solo expuso las vulnerabilidades de nuestra privacidad digital, sino que también mostró cómo la manipulación sofisticada de datos puede tener un impacto directo en los procesos democráticos. En 2018 se reveló que Cambridge Analytica, una empresa británica de análisis de datos, había adquirido sin ningún tipo de permiso la información personal de millones de usuarios de Facebook. Esta empresa colaboró con la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y se le atribuyó el uso de técnicas avanzadas de microtargeting para influir en los votantes. Utilizando modelos predictivos, Cambridge Analytica podía personalizar anuncios que apuntaban a los temores, esperanzas y creencias de individuos específicos, maximizando así su impacto emocional y persuasivo. A raíz de este escándalo se generó un mayor reconocimiento de cómo los bulos y la desinformación pueden ser alimentados por el uso indebido de datos personales y técnicas de segmentación psicográfica. Como resultado directo del escándalo, Cambridge Analytica cerró operaciones y Facebook fue objeto de multas y revisiones regulatorias. Este evento también impulsó a varios países a considerar o implementar legislaciones más estrictas en torno a la protección de datos y la transparencia
en el uso de información personal para publicidad política. La reciente pandemia de COVID-19 también ha sido un caldo de cultivo para bulos, desde teorías conspirativas sobre su origen hasta falsedades sobre curas y tratamientos. Estos bulos no solo sembraron confusión y miedo, sino que llevaron a comportamientos peligrosos y a una resistencia contra medidas de salud pública, demostrando cómo la desinformación puede traducirse en daño real y tangible. En España, Podemos ha sido un blanco frecuente de bulos y campañas de desinformación que han buscado minar su credibilidad y eficacia política. A lo largo de los años, Podemos ha enfrentado numerosas acusaciones y casos judiciales que, tras investigaciones exhaustivas, resultaron ser infundados y fueron finalmente cerrados. Los bulos contra Podemos a menudo giraban en torno a supuestas irregularidades financieras, acusaciones de vínculos con grupos radicales o gobiernos extranjeros y otras controversias diseñadas para provocar desconfianza y miedo entre el electorado. A pesar de que muchas de estas acusaciones fueron desmentidas y las causas judiciales se archivaron, el daño reputacional ya estaba hecho. La táctica de difama que algo queda se empleó repetidamente, afectando la percepción pública del partido y su desempeño en elecciones posteriores. Los medios de comunicación jugaron un papel crucial en la difusión de estos bulos, con algunos medios publicando titulares sensacionalistas y reportajes poco rigurosos que luego eran desmentidos. Sin embargo, la rectificación nunca alcanzaba la misma visibilidad que la acusación inicial, dejando una mancha permanente en la imagen de Podemos. Más recientemente hemos visto cómo los bulos han sido usados contra Pedro Sánchez, el presidente, y su mujer, Begoña Gómez. Desde bulos en los que se dudaba de su identidad de género, utilizando imágenes manipuladas para difundir afirmaciones infundadas sobre su transexualidad, a usar a otra Begoña Gómez y su coincidencia con el nombre para relacionarla con una subvención, estos ataques están siendo usados para desestabilizar al gobierno y auspiciados por un poder judicial volcado hacia la derecha. Y es que, actualmente, en estos contextos, los bulos se combinan frecuentemente con tácticas de lawfare, guerra judicial, para crear y amplificar falsos escándalos legales. En Brasil, por ejemplo, Lula da Silva enfrentó numerosas acusaciones y juicios que muchos analistas y observadores internacionales consideraron motivados políticamente con el objetivo de impedir su participación en la política. Aunque finalmente fue absuelto tras pasar por la cárcel, el daño a su imagen y carrera fue significativo, y ejemplifica cómo la combinación de bulos y presión legal puede ser una herramienta efectiva para desestabilizar líderes políticos y movimientos. Pero, ¿cómo podemos detenerlos? Para abordar y mitigar la propagación de bulos y el uso de tácticas legales para desacreditar opositores políticos, se requiere un enfoque multifacético que incluya medidas educativas, tecnológicas, legales y de política pública. 1. Educación y conciencia pública. Educación en alfabetización mediática. Incorporar programas de educación en alfabetización mediática en las escuelas y universidades para enseñar a los estudiantes cómo identificar fuentes confiables de información, entender el contexto de las noticias que consumen y desarrollar un pensamiento crítico sobre el contenido mediático. Campañas de concienciación. Realizar campañas públicas sobre los efectos de los bulos y la desinformación en la sociedad, destacando cómo estos pueden influir en la opinión pública y los procesos democráticos. 2. Fortalecimiento de las leyes y regulaciones. Legislación más estricta. Implementar legislaciones que regulen la difusión de información falsa, especialmente durante periodos electorales. Esto podría incluir sanciones para las plataformas que no actúen rápidamente para eliminar contenido falso o engañoso y multas a los medios que las difundan. Asimismo, que dejen de recibir en el mismo momento subvenciones públicas o publicidad institucional de cualquier tipo. Transparencia y rendición de cuentas. Exigir mayor transparencia a las plataformas de redes sociales sobre cómo manejan las noticias y los datos de los usuarios, así como su papel en la amplificación de contenido falso. 3. Tecnología y plataformas digitales. Mejoras en los algoritmos. Obligar a las plataformas digitales a mejorar sus algoritmos para que prioricen el contenido verificado y de fuentes confiables, reduciendo la visibilidad de los bulos. Herramientas de verificación de hechos. Promover el desarrollo y la integración de herramientas automáticas de verificación de hechos que puedan identificar y marcar contenido cuestionable en tiempo real. 4. Cooperación internacional, colaboración transfronteriza. Fomentar la colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales y empresas privadas para combatir la desinformación a nivel global. Esto incluye compartir mejores prácticas, tecnologías y estrategias efectivas. Normativas internacionales.
Trabajar hacia normativas internacionales que regulen la desinformación en Internet, promoviendo un enfoque coherente y unificado que respete la libertad de expresión y la privacidad. 5. Apoyo al periodismo de calidad. Fomento del periodismo investigativo. Asegurar que los medios de comunicación tengan los recursos necesarios para realizar periodismo investigativo que pueda desmentir efectivamente los bulos y proporcionar información precisa y contextualizada. Premiar a los medios confiables que no caigan en bulos y desinformaciones, con más publicidad institucional. Colaboraciones con verificadores de hechos. Establecer alianzas entre medios de comunicación y organizaciones de verificación de hechos para aumentar la capacidad de respuesta ante la desinformación. Implementando estas estrategias de forma conjunta y coordinada, las sociedades pueden aumentar su resiliencia frente a los bulos y la desinformación, protegiendo y promoviendo un debate público informado y constructivo. La historia, como hemos visto, nos dice que los bulos son las herramientas usadas para desestabilizar. En 2024 tenemos suficientes herramientas como para detenerlos. Hagámoslo.